Bon dia, avui encetem el primer Tendresa Pingüina del 2015, així que bon any a tothom. Comencem amb un tema bonic i preciós. La persona que ens acompanya és la Victoria Lowenthal, que és doula, formada a Suècia i fundadora de l'empresa dedicada al naixement i a la lactància Mare Meva. També és cofundadora de l'Espai Bebé Cafè i formadora de doules titulades. Bon dia. Bon dia. Victoria, com definiries la professió de la doula? Bueno, es normalmente una mujer que acompaña a la mujer y si tiene pareja, a su pareja, en el momento de estar embarazada, en el momento de parto y también da su apoyo en el posparto, de lo que sea, se puede decir. Porque cada mujer necesita diferentes cosas y la doula está ahí para acompañarla en el proceso. ¿Es un acompañamiento, tú crees, más emocional también? Bueno, yo creo que sí, porque la base es las emociones y como la mujer desea tener en este momento de su vida. Entonces es emocional en la base, pero luego puede llegar a ser un apoyo también físico, das masajes, ayudas con la logística, dar un vaso de agua, todo lo que sea, lo que haga falta. Muy bien. ¿Y cómo llegaste tú a la formación de doula y a la profesión que te llevó? A ver, yo estuve embarazada en 2004, que era muy diferente de estar embarazada hoy. Hay mucho más cosas, hay mucho más conocimientos, la gente está más consciente. Y yo vine de otro país, otra cultura, que es Suecia, y ahí el parto está considerado como algo muy normal. La mujer embarazada no es enferma, es algo alegre, es algo que da mucha ilusión a la gente. Y aquí lo que me chocó mucho era la forma de tratar a la embarazada, sobre todo, tanto en el embarazo como en el parto. Y sentí que yo, por tener mi apoyo de casa, o sea, de mi país, mis amigas, yo hablaba con mi madre, entonces me apoyaron mucho en lo que yo consideraba normal. Pero aquí vi que había mucha gente muy asustada y con muchas dudas que nadie intentó resolver. Más bien ponían más dudas, más miedo, más problemas en su camino. Y pensé que era muy triste que un momento tan grande, que tendría que ser muy bonito, llegó a ser algo más bien, no sé, miedoso. Y entonces empecé a mirar y encontré el rol de la doula, que en Suecia existe, pero no existe de la misma manera. Es más integrada en el equipo del hospital, diría yo. Las comadronas hacen mucho de doula y es la función que vi que aquí no había. Entonces empecé a interesarme y fui a Suecia a estudiar o a formarme como doula, porque pensé que como ahí el parto es bastante normal, la formación también tendría que ser muy normal y muy básica, que no hay tanto hocus pocus en el tema. Bien. ¿Y qué te animó entonces a fundar Mare Meva? Porque en cierta forma eres una pionera aquí en Cataluña. A ver, yo creo que ahí también es la base sueca de siempre querer ser legal, que es un tema que no es que lo queremos ser, puede ser, pero lo tenemos muy así, que yo no podía dormir si no encontré la manera legal de trabajar. Como doble. Sí, y también pensé que yo tenía suficiente trabajo como para mantenerme. Entonces, claro, lo normal es establecer algo, de hacerlo de una manera, como diría, hay mucha gente que ve la doula como un ocio, ¿no? Que, bueno, lo haces en tu tiempo libre, pero yo dejé a mi trabajo. Yo tenía un trabajo en Barcelona que trabajaba, que iba cada día, y entonces lo dejé para formarme y formar la empresa. Entonces dije, mira, déjame hacerlo bien en serio y así ya igual la gente tomará también el rol de la doula como algo más serio. ¿Y funcionó? Me parece que sí, sí. Pago mis IRPFs. Bueno,
Bien. Uno de vuestros éxitos es el curso Parir en pareja. ¿Por qué crees que gusta tanto? A ver, por la forma bien normal que se trata a la pareja y a la mujer que va a parir, pero también creo que es porque integra el rol de la pareja en el acto de parir, que no está considerado uno que sobra o un extra, sino una parte muy vital e importante del acto, que es parir, y que intentamos de fortalecer, o sea, intentamos en el curso de hacer que la pareja tenga su rol muy clara y muy definida para apoyar a la mujer. Y creo que la pareja es la persona mejor adecuada para estar en la sala de partos, junto con una comadrona, por supuesto. Y más importante que la doula, la verdad. Y de las personas que han participado, ¿qué te han expresado los futuros papás? A ver, yo creo que han respondido muy bien Sí. a lo que yo he pensado que iban a responder. Bueno. Y yo creo que muchas mujeres están nerviosas y dudan de sus parejas y ay, que no quiere ver sangre, ay, que está muy nervioso. Yo siempre digo que no, cada persona puede encontrar, si tú ayudas a encontrar su rol, potencias lo que él sabe, lo que él no quiere, pues entonces pueden hacer de doulo completamente. Y creo que muchas mujeres han salido tan contentas y tan impresionadas y orgullosas de sus parejas, y creo que al iniciar una familia es una base muy buena de empezar, porque creo que siempre lo veo, ¿no? En una cena hay una pareja que han parido juntos y la mayoría no. La mayoría han tenido un marido que ha estado con el móvil o que ha salido a hablar con la suegra o con la madre, que están todos nerviosos y tengo que salir a calmarles, y la mujer se siente muy abandonada. Mientras entonces en la cena los que han parido juntos, cuando empiezan a hablar de los partos, que es algo que se habla mucho en nuestra edad sobre todo, siempre sale el tema, y la mujer que ha tenido a su marido ahí, se nota este orgullo y transmite, y yo creo que da envidia a las demás, porque dicen, podría haber sido diferente, y entonces es... Bueno, Sí. es una historia distinta. Sí. En vuestra web hay un espacio precioso que está dedicado a las historias de parto de las personas que acompañáis y también de las personas que participan en vuestros cursos, que es un espacio muy vivencial y muy intenso y también muy antropológico. ¿Cómo surgió la idea de este espacio? Bueno, otra vez la parte de lo normal. Yo pienso que como sueca, tanto el parto como la lactancia es algo tan normal que pregunto cualquier cosa a mis amigas en Suecia o a mi madre, cualquier duda que tengo me van a decir, es normal, no te preocupes, este es normal. Entonces, llegar a querer dar pecho o querer tener un parto sin anestesia, aquí es algo que la gente opina mucho. Y eres el bicho raro, eres la persona que pero ¿por qué? ¿Pero por qué quieres sufrir y tal? Entonces, con estas historias quería mostrar que hay muchas mujeres y cada uno tiene su historia de parto y puede salir como sea, pero si la mujer siente que tiene el parto en sus manos y que han sido sus decisiones, entonces la historia sale bonita, sea como sea el resultado final del parto. Y que si ella se siente escuchada, también es un valor añadido al momento, ¿no? Entonces creo que ahí salieron la parte de querer dar a las catalanas, a las españolas, a las que van a parir aquí, la parte positiva de, mira, esta ha parido en el hospital donde tú vas, puedes encontrar 100 historias bonitas del mismo acto y así ya te animas de intentar. Que reconforta. Mucho, creo. Sí, yo creo que sí, es bonito. En el momento de acompañar un parto, que es un espacio familiar muy íntimo, ¿qué siente una doula? ¿Qué sientes tú? Creo que en el momento de estar ahí no sientes mucho, estás muy ahí, o sea, es lo que debes estar por lo menos, ¿no? Y estás tan ahí que después estás agotada,
porque das todo para intentar de ser como la mosca en pared, mosca en la sopa, mosca en la cámara, mosca donde sea, y ayudar y acompañar y siempre con una cara tranquila, siempre con una sonrisa, porque yo creo que, claro, cualquier parto puede ir de muchas maneras, pero si las personas que atienden están tranquilos y dicen no, no pasa nada, siempre podemos cambiar muchas cosas. Entonces, en el momento de estar ahí, estás casi cero, estás azul, pensando en azul para solo estar. Pero luego, claro, hay momentos de tensión, hay momentos de todo y lo notas en el cuerpo después. Lo notas en los días siguientes, que estás como necesitas un masaje, un buen osteópata para sobrevivir. Sí, sí, recuerdo algún mail tuyo que en la primavera, ¿no? Sí. Que siempre nacen muchos niños. Sí. En tu profesión, que estás rodeada de emociones intensas, positivas, sonrisas, lágrimas, momentos de estrés, como decías tú, situaciones difíciles, ¿qué ocurre cuando a veces las cosas no salen bien? Es decir, ¿cómo encajas esto a nivel profesional? Creo que al principio eres muy sensible. Cuando empiezas tus primeros partos, entras 100%, tiene que salir bien, la mujer te puedes llamar 24 horas, estás plenamente dedicada. Con el tiempo vas viendo más y más casos, entonces tiene que ser un caso que de verdad destaca para que te toque fondo, si no es trabajo un poco. También aprendes a evitar algunas situaciones, creo. Yo, por ejemplo, me dedico más a partos en el hospital público, porque el privado ya me he quemado un poco ahí. Entonces, son cosas que igual no se puede decir, sí, pero sí se puede decir. Yo elijo trabajar en sitios donde sé que la mujer estará 90% respetada. Antes hacía más partos en todos los sitios y salí mucho más tocada, porque vi cosas que sé que no se tiene que hacer y vi cosas que sé que podría ser diferente para esta mujer, pero... Y entonces es cuando un parto acaba de una manera que sabes que tendría mucho más espacio para acabar bien en otro sitio, y con mal digo cesárea ejemplo, innecesaria, sí. Que hay muchas, pero creo que... no sé si he contestado la pregunta. Sí. Sí. Y si quieres decir algo más sobre el abuso de la cesárea en España, puedes decirlo, porque creo que es un tema que todo el mundo conoce, ¿no? Y que incluso ha salido en la prensa con alertas de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que aprovecha este espacio y di lo que yo te lo cedo muy contenta. Bueno, no, pero es esto, ¿no? Que hay algunas maneras de trabajar que a mí me da pena, sobre todo la gente que piensa que pagando una mutua tendrán más derechos, y hacer a esta gente entender que sin pagar, solo pagando tus impuestos, tendrás más derechos, porque yo creo que el parto tendría que estar en manos de comadronas. Por supuesto, tenemos que tener un equipo bueno de ginecólogos y obstetras atrás, pero no tendrían que estar, porque el parto es un proceso completamente normal, que más intervención, peor resultado. Y yo creo que todos estos bebés que al final los padres están felices porque han salvado al bebé, tú sabes, porque has visto suficientes partos como para saber que este parto puede ser que en otro sitio no tendría que salvar a ningún bebé, porque estarían todos perfectamente bien. Y es la parte que me da pena, y ahora, por ejemplo, que he estado fuera unos meses por baja maternal yo misma, me cuesta mucho verme volviendo a hacer partos en España, porque es una cosa que sí, es un poco durillo. Es duro. Sí. También eres especialista en lactancia materna. ¿Qué beneficios emocionales crees que tiene para la madre y para el bebé? Yo creo que el beneficio total es si la madre tiene mucho apoyo en las primeras semanas con un recién nacido, puede ser con lactancia o puede ser de cualquier manera, ella se siente que ha hecho bien a su bebé. Lo peor es cuando una madre está en el hospital, es vulnerable, es frágil,
es un momento que hay que apoyarla y en vez de apoyo, en vez de decir que todo va bien, alguien pone un biberón en la mano de la madre o del bebé mismo. Y cuando ella sale de ahí y cuando comienza a funcionar y cuando comienza a hablar con amigas, todos le van a decir lo mismo. Sí, a mí también me lo querían dar, pero yo no, porque yo resistí y tal. Entonces ella sentirá para siempre podría haber hecho diferente. Y con la lactancia siempre intento llegar a las parejas y a la mujer antes de parir para que a la entrada ya saben más o menos de qué va. Entonces creo que da beneficios fuera de todos los beneficios que da la leche materna, que son varias. De la salud. Creo que es esta sensación de no haberse arrepentido, de no saber suficiente. Se escucha mucho aquí, que es que yo era muy ignorante. Yo pienso que no se trata de esto. El problema es que no hay un apoyo absoluto a las donas de forma normal. O sea, muchos pediatras dan fórmula, muchos pediatras amenazan con que el bebé está bajando de peso. Y entonces, en vez de ser un momento idílico, que la mujer está un poco rota por haber parido, pero está con su bebé, está como, ¡wow! Podemos. Empiezan las dudas, está bajando de peso, es amarillo, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, pero ¿qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Y al final hay un caos. Y yo creo que ahí la lactancia es algo que une a la madre con el bebé, une a la familia, porque si la lactancia funciona, toda la familia funciona. Si la madre está tranquila y relajada con su bebé, si hay 3 hermanos o si hay lo que sea en la casa, todo funciona, porque ella está tranquila. Ella en este momento es la nave, yo creo. Si ella está nerviosa, desesperada, que no me llega, que no tengo leche, que tengo que dar biberón, que no quería dar pecho, ahí es cuando empieza todo y las ves con ojeras y triste. O sea, yo creo que tiene varios, o sea, se puede hablar días y días sobre la lactancia y los beneficios, pero creo que es la parte emocional, es esta. Hay que levantar a la mujer en este momento para que ella pueda y que ella sepa que no es el resto de tu vida que vas a estar así, aunque parece, porque estás cansada y con las hormonas no puedes pensar, pero tienes que saber que de aquí a un mes tienes otra vez mano izquierda y mano derecha. Y entonces así ya funciona mejor, pero ahora mismo tienes 30 manos de izquierda, está como todo mal hecho. Y bueno. También es cierto, no sé si esto lo has notado tú a diferencia de Suecia, que aquí las madres de nuestra generación, es decir, las abuelas de nuestros hijos, fueron unas madres que no tuvieron oportunidad de hacer una lactancia materna larga y sí que era un momento en el que el boom del biberón, ¿no? Entonces son estas madres que a todas nos han aconsejado que no nos compliquemos, que salgamos adelante con el biberón, y eso también hay como el mensaje ahí. ¿Lo has notado mucho en los cursos? Muchísimo. Que te cuenta. O sea, antes quizás iba más radical, porque decía, no dejes entrar a la suegra y tu madre en el posparto, ¿no? Hasta que todo funciona, que nadie entra. Pero de alguna manera yo creo que es la parte cierta, porque vienen y sembrando semillas de duda a la mujer que ya tiene suficientes dudas, y hasta que tenemos un sistema de salud que apoya la lactancia plenamente, afecta mucho a la mujer. Si alguien que está cerca de ti dice, es que claro, seguro que no tienes leche, yo tampoco tenía, y tu hermana tampoco. Y lo que yo vi claramente era que en Cataluña las mujeres no tenían leche. Y digo, pero que no puede ser, es que es imposible. Y solo haciendo un pequeño estudio y cálculo ves que no cuadra. Y creo que es una pena porque la madre o la suegra podrían dar mucho apoyo, pero quizás tendríamos que dar cursos a las suegras y las madres quizás también. Sí, estaría bien que No, porque por yo me acuerdo, o sea, mi primera hija nació con 4 kilos en punto. Perfecto. Y enorme, como muchos bebés suecos. Y yo también soy no enorme, pero tengo mis huesos y pesan. Yo pesé, me parece, 4,5.
Y entonces, después de un día y medio, ella tomando pecho todo el tiempo. Yo nunca había visto los bebés con biberón, para mí no existía. Fíjate. Entonces me vienen por la noche a las 3, ella estaba mamando, y a las 3 alguien entra, la puerta, ¡pam!, me encienden la luz y dicen: ¡Ah! Pero tú tendrías que llamarnos, que no nos ha llamado nunca, que este bebé tiene que tomar biberón y tenemos que pesarla antes y después. Y ya está, y digo, ¿pero de qué vas? Es que me parece que alguien me lo había dicho, pero pensé, qué tontería. O sea, pensé, bueno, esto lo ignoro, me hago la sueca, ¿no? Y me dice esto y viene para coger mi bebé y yo hago, o sea, automático, en vez de hacer sí, hago y me intenta cogerla y dice que no, que tú no puedes tenerla porque tenemos que darle biberón, que lleva un día sin biberón, que tú tendrías que haber dicho algo. Y más que ella intenta, yo voy para atrás y cojo a mi bebé y veo a mi marido, me mira a mí, me mira a ella en plan, deja, que te va a matar mi mujer, o sea, que no te metes con ella. Y ella, claro, se dice, pues mañana vendrá la jefa de las comadronas o no sé qué y que te va a mostrar quién manda, ¿no? Y pensé, wow, en esta situación yo creo que me ayudó mucho no entender lo del biberón. Que pensé, pero esto es ridículo, ¿qué vas a dar? Si yo, pues sé que no tengo leche ahora, pero si ella no chupa, no tendré. Entonces, ¿cómo es que la vas a llevar a ningún sitio? Y ahí yo creo que muchas mujeres aquí hacen el error por no saber más, por la autoridad que hay, que entregan el bebé. Y luego salen y tienen menos leche, no funciona todavía, y alguien dice esto, pero ¿cómo? Pero que le dieron biberón en el hospital, pero no tendrías que haber dejado tal. Y se sienten malas madres, no he dado lo mejor a mi bebé, y ya comienza ahí un problema. Yo creo que en la parte normal yo siempre llamé a mi madre, luego vino aquí a estar después de una semana, pero la primera semana, que es la frágil, que todo puede salir bastante mal, la llamé mucho y pregunté, ¿y esto? Sabiendo que era normal, pero necesitaba que alguien me dijera también, es normal. Entonces, vale, y podía colgar. Y ahora es que ella hace mucho ruido, es como si tiene dolor de barriga, es normal, lo de la barriga siempre, ok, pam. Entonces no tenía miedo de cólicos, no tenía miedo de gases, no tenía miedo de si no tener leche. Pues debo tenerlo, porque si llevamos tantos años en este planeta, no puede ser por Nestlé, es imposible, o sea, es obvio. Y yo creo que todas las mujeres tendrían que poder llamar a un hotline que alguien dice es normal. Y bueno, ahí existe bastante, pero también ahí existe lo contrario, ¿no? Llamas para que alguien diga que es normal y te dicen que, no sé, igual tiene frenillo, igual tiene el otro, igual tiene esto. Y empieza ya intervenciones. Sí. Yo creo que soy del país de todo es normal, que incluso parece que tenemos una palabra que es entre medio, ¿no? Que es que no está ni mal ni bien, no está ni caliente ni frío, está normal por ahí, ¿no? Y ayuda en estos momentos. La verdad que sí. Lo que he pensado y siempre intento dar a mis hijas es libertad de, o sea, yo me acuerdo en mi infancia de poder salir, coger una bici con 4 años y estar por ahí, que no era tanto control. Entonces, viviendo en Barcelona, vine a Vilassar de Mar, de Vilassar de Mar fui a Cabrils y más pequeño, ¿no? Más y más para poder dar este tesoro de la libertad de movimiento, de hacer errores sin que sea demasiado grande el error. Cruzas la calle en Barcelona y puede ser un error bastante brutal. En Cabrils también lo puede ser, pero el riesgo es menos. Y creo que este de trial and error, de probar y dejar, ¿no? Creo que es muy importante para niños y creo que es un problema hoy en día que los niños son demasiado protegidos porque la sociedad lo requiere de alguna manera. Tanto que ahora estamos en una isla pequeñita que así pueden salir todo lo que quieran. Bien. ¿Lo disfrutan? Mucho. Yo diría que todo con calma, ¿no? Ella tenía, cuando yo nací, ya tenía 3 hermanos
Y yo creo que no tenía mucho tiempo para sobreprotegerme y aprendí que todo se puede y que va bien, ¿no? Un poco de espacio para moverse. Y ella nunca ha puesto límites de la manera, ¡bah! No hagas esto, ¡bah! No hagas el otro. Y creo que nos ha ido bien a todos. De mi padre, bueno, mi madre también lo tiene, pero mi padre quizás es más visible los valores democráticos, podría decir. Él es médico y no es nada autoritario. Es muy es muy bien socialdemócrata, de una manera, la manera bonita de serlo, ¿no? Nunca hay colores, nunca hay nadie que es pobre o rico o lo que sea, siempre trata igual a todo el mundo, nunca habla mal de alguien por su aspecto o por su forma de ser. Y este siempre lo he llevado muy como una cosa que quiero dar a mis hijas también. Pues puede ser con las ganas de ser madre, ¿no? Que es algo que siempre me ha gustado estar con mis hijos. Y yo creo que éramos un componente completamente normal y vital de su vida, y lo somos todavía. Estamos todos muy bien integrados y noto a veces, por ejemplo, alguien dice aquí en Navidad, vas con tus hijas y dicen, bueno, solo una semana más y ya finalmente. Un comentario muy de aquí. Sí, y siempre me ha chocado mucho, porque pienso, nunca estoy tan bien como cuando tienen vacaciones, porque ahí es cuando tenemos libertad de hacer lo que queremos, podemos disfrutar de la familia, hacer cosas sin tener que hacerlas, no tenemos que leer un rato cada día, podemos leer si queremos. Y bueno, creo que disfruto, y ella ha disfrutado de tener muchos hijos, luego ha tenido otros, o sea, en total somos 8, y creo que es la parte que... Con mi padre creo que es no quejarse y buscar solución de las cosas. Muy bien, es muy práctico. Sí, es muy práctico, muy pragmático, es ir haciendo y no hace falta dedicar tanto tiempo de preguntarse cómo y por qué, es hacerlo y así sale de alguna manera u otra. Normalmente sale bien, ¿no? De la escuela, yo tengo muy buenos recuerdos, la verdad. Era quizás tan buenos que es lo que me ha hecho volver a Suecia para la escuela de ahí, que es libre, es muy de ver cada niño como un individuo y motivar. Y yo siento que siempre, o sea, nunca he recibido bronca, nunca he recibido malas maneras, y siempre potenciando lo que tú sabes hacer. Y entonces es siempre esperando al que más lento va, que no es elitista para nada, que hay gente que se quejan, que es demasiado plano, pero a mí me parece bien, porque nunca hay nadie que ha repetido, no conozco a nadie que ha repetido clase, y aquí, claro, cada año desaparecieron 2 de la clase, y los niños nerviosos, ¿quién va a tocar el año que viene, no? Y yo creo que la escuela, por esto, ha sido una memoria muy positiva de aprendizaje para llegar a lo que tú quieras, sin notas, por esto, hasta los 12 años, 13. Sí, sí. Muchos. O sea, es un poco, yo decía siempre de que cuando mis hijos crecen suficiente como para perderles de vista, voy a ir a una isla y voy a tirar la llave y para tenerles siempre observados, porque las cosas que hemos llegado a hacer, ¿no? De saltar en hielo, de hielo a hielo, cosas que se sabe que no se puede hacer, pero como pensaste pero aquí se puede, o aquí va bien, llegas a hacer. También con caballo, no sé cómo se llama en castellano, cuando tienes que saltar y lo que saltas es fijo, ¿no? Y entonces hacen competiciones de fijo, y al lado hay unos que son un poquito más chiquititos,
y ahí íbamos, bamba, con ponis, y ahí saltando. Y a veces dos en un caballo, y completamente inmortales. Y no sé cuántas veces que he caído, que en la espalda, que pierdes la respiración, ¿no? Pero sigues. Y ahora, claro, es que solo que quiero montar a caballo. Sí, sí, lo haremos. O sea. Bueno, animados no tanto como películas. En Suecia no sé cómo era aquí de pequeña, pero teníamos solo dos canales. Uno que era más noticias y otra que desde las 6 hasta las 6:15 había programa infantil. Y entonces era más bien como la escritora Astrid Lindgren, todo de ella, ¿no? Pippi Longstrump y el pequeño este que vuela, no sé, varios de ellos, que caracteres potentes y que, claro, ella empezó a escribir de mayor, ya 45 años me parece que tenía. Y claro, luego fue productiva toda su vida hasta que se murió. Entonces, mis hermanas pequeñas han crecido con nuevos libros. He podido seguir estas películas luego también, que siempre se hacen películas de sus libros, ¿no? Que la Roña, la hija de los bandoleros, o cómo se llama. Esos me han gustado mucho. A ver, yo creo que todos los libros de ella me encantan, la mayoría. Muchas historias son muy tristes, te dejan tocar un poco las tristezas de la vida, gente que se mueren, padres que se han muerto, madres, huérfanos, de forma bestial, pero en una historia bonita que hace que lo puedes un poco tragar sin ser demasiado crudo. Pero bueno, luego tengo siempre un libro preferido que va conmigo por todos los sitios. Ahora en el traslado lo encontré. Está por mí muy leída, por mis hijas no tanto, que no les han gustado casi nada. De un pastor que se llama Peter, que tiene 4 cabritas de diferentes colores y cada uno tiene uno es muy fuerte y tal. Pero hay un troll que en el bosque. Yo me acuerdo que esta página mi madre tenía que saltarla porque este troll tiene una pinta tan cruel que me daba mucho miedo. Y este come a los 4, tan contento. Pero entonces el gato del chico salva a las cabritas, empujando al troll por una montaña que se escapa y luego tiene el pantalón grande porque las cabritas ya no están. Entonces, o sea, nadie muere, está todo bien, pero todos, y luego al final están todos bailando, haciendo una fiesta. Y es cortito, pero es muy bonito. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y por acompañarnos y por esta entrevista tan interesante. Bueno, muchas gracias a ti, Raquel.